Al Señor otra vez más y comencemos con nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos. Señor amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por tu cuidado. Gracias por tus soberanas voluntades, Señor, hacia con nosotros, los lugares, Dios, que has preparado para nosotros, los tiempos, la provisión, el amor, Señor. Gracias, Dios, por la sabiduría dada a cada hijo tuyo para hacerlo mejor para tu gloria. Pedimos hoy tu presencia en este lugar, Dios, con eso nos basta. Tu gracia, Señor, es más que suficiente. Danos gracia hoy, Señor amado, delante de ti, para escuchar tu palabra, abrazar tu palabra, llevarla a la práctica. Usa, Señor, a este siervo para que pueda exponer tu evangelio, Señor, la manera como tú quieres, como a ti te gusta. Al punto, Señor, que si tú estás aquí sentado en cada lugar, tú, Señor, puedas decir amén. Pues es lo que tú dijiste en tu palabra, lo que tú expusiste, Señor. No permitas, Padre, que hable palabras, Señor, o interprete tu escritura de una manera equivocada y así tus ovejas vayan por camino errado. No, Señor. Te ruego que tengas misericordia de mí, Señor, y me ayudes, Dios amado, a ser un fiel expositor de esta. Gracias por bendecir este lugar con la hermosura de tu creación, en cada hermano, cada hermana, cada niño. Gracias porque hemos estado bien hasta hoy. Hemos estado muy bendecidos, estamos sanos, hemos venido por nuestro propio bien. Gracias porque tú nos has ido cambiando con la predicación de tu evangelio. Y hasta hoy, amado Señor, estamos aquí. Bendice a los que se han ido, Señor, bendice a los que llegarán. Bendice, amado Señor, cada evento que sea, Señor, expuesto en este lugar. Y disciplínanos, amado Rey, para recordar cuánto nos amas. Gloria a ti porque hoy estamos en gozo. Gloria a ti porque hoy estamos en bonanza. Pero gloria a ti si mañana hay tribulación. Si mañana no nos usaras, Señor. Si mañana tú tuvieras para nosotros pruebas, Señor. Gloria a ti por todo, amado Rey. Todos aquí sabemos, amado Señor, que no importan las cosas presentes, sino importan las cosas que están por venir, las cuales tenemos seguras en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Saludamos a los hermanos de la iglesia de Milpillas, la iglesia en Tepatitlán, la iglesia en León, la iglesia en Cuernavaca, amados. Nos gozamos el 23 de julio, si Dios permite, estaremos juntos. Las 4 iglesias aquí dando gloria al Rey de Reyes. Será un evento de mucha bendición, un poco largo para gloria de Dios, y tenemos comunión, partiremos el pan y lo mejor que estaremos estudiando la palabra del Señor. Estén orando por el 23 de julio, hermanos, para que el Señor siga ayudándonos en todo lo necesario para hacer de ese evento un evento de digna adoración al Rey de Reyes. Amén. ¿De qué color es el buzón de las ofrendas, hermanos, sin voltear? Sí lo vieron, yo pensé que no, el pastor dijo, volteen a verlo y nadie lo volteó a ver. Es algo importante, hermanos. Nosotros hemos dado ese paso confiando que el Señor pondrá en el corazón de cada uno de ustedes el dar honestamente. Hemos decidido, hermanos, que cada uno tome su sobre y ponga ahí, no le pongas nombre. Si hay una ofrenda especial, sí ponle para qué es, para destinarla a lo que Dios puso en tu corazón. Pero es un acto de adoración. ¿Tú sabías que el ofrendar es un acto de adoración? Sabes que en este lugar no hablamos mucho de la ofrenda, pero es bíblico y lo tenemos que enseñar. Cuando tú ofrendas es un acto de alabanza y es un acto aún más profundo, porque únicamente tú sabes lo que estás poniendo ahí y el Señor también. Así que bueno, el cambio es completo. Lo que el Señor ponga en tu corazón siempre ve y deposítalo ahí. Si quieres saber si Dios va a multiplicar lo que des, es bíblico, es un hecho. El que abundantemente da, abundantemente recibe. El que es generoso será prosperado. Y sabes que todo lo hemos destinado siempre para lo necesario. Así que gloria a Dios por ese cambio que nos permitió hacer y porque me siento tan en paz, hermanos, de no tener que verlos cara a cara cuando dan sus ofrendas. Entonces, ese paso de fe para mí es muy, muy hermoso y yo sé que Dios va a seguir proveyendo a su iglesia porque no es mía, no es tuya, es de Él y Él la va a sostener hasta su venida. Gloria al Señor.
Abran todos sus Biblias, amados, en el Evangelio de Marcos. Vamos a empezar en el capítulo 3 y si Dios permite vamos a ver desde el versículo 13 al versículo 19. ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura en el nombre del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que, ¿qué dice ahí? A los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa, hermanos. Amén. Aunque no es el tema del sermón de hoy, voy a mostrarte rápidamente las doctrinas de la gracia encerradas en estos pasajes. ¿Alguien me puede decir cuáles son las doctrinas de la gracia? Nadie sabe. ¿De verdad? Soberanía de Dios, elección incondicional, expiación limitada, depravación total, preservación de los santos. Hemos cambiado de perseverancia de los santos a preservación de los santos, porque perseverancia hablaría de una jactancia, ¿verdad? Aunque muchos abrazan la perseverancia y saben que perseveran por la preservación, pero es la preservación. Estas doctrinas que yo sé que sí conocen, son las doctrinas en las cuales nosotros también creemos, no porque sean las doctrinas calvinistas como muchos dicen, sino porque son doctrinas bíblicas. Y número uno, amados, me gustaría que profundizáramos en estos textos a partir del versículo 13. Dice: después subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿En qué doctrina podrías pensar ahí? Llamamiento eficaz, que es igual que gracia irresistible. ¿Ok? Pero primeramente llamó a los que él quiso. Habla de soberanía. Amén. Y después, llamamiento eficaz, o se puede decir gracia irresistible. ¿Entienden el llamamiento eficaz? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien podría decirme en sus propias palabras? Si él nos llama, no hay más que ir a él. No hay manera de ir. Gracia irresistible no quiere decir, hemos estudiado, que la gracia no se pueda resistir, sino quiere decir que tarde o temprano vas a bajar la guardia y él va a hacer lo suyo. Llamamiento eficaz. Cuando él llama, vas a él. Cuando él le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate y sal, ¿qué hizo Lázaro? Ese llamamiento eficaz. Entonces mira, dice: después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Recuerdas lo que dice Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dar en buenas obras que él preparó de antemano. En este llamado estamos hablando también de predestinación, hermanos. Predestinación. Dice más adelante: y estableció a 12 para que estuviesen con él. Cuando decimos estableció a 12, hablamos de un número limitado, aunque no va exactamente hablando de expiación, de salvación. Está hablando de un límite, un número de personas, solo 12. Hablamos de expiación limitada. ¿Esos 12 fueron salvos todos? A excepción de Judas, ¿ok? Pero Judas fue predestinado precisamente para hacer tropiezo. Judas fue predestinado para que cumpliera la perfecta voluntad de Dios en cuanto a la traición. Pero sabemos que Judas, hablando de la soberanía santa de Dios, no fue tocado por Jesús o por Dios y le dijo: Dios, traiciona a Jesús. Judas, por su propia maldad, su depravación total, fue y traicionó al Señor. Amén.
Entonces, hablamos de una expiación, un límite. Esta doctrina no les gusta a todos, hermanos. Hay una doctrina arminiana. Esta doctrina dice que Cristo vino a morir por todas las personas en el mundo. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? En que las personas hagan una oración pasando al frente de la iglesia diciendo: yo te recibo en mi corazón, Jesús. Levante su mano quien hizo esa oración alguna vez en su vida. Te recibo en mi corazón hoy, yo decido que tú seas mi Señor y Salvador. Entonces, esa doctrina se llama decisionismo. El decisionista decide por su propia cuenta elegir a Dios. Entonces, esta doctrina queda completamente fuera. ¿Por qué? Si esta queda fuera, también quedarían fuera la soberanía de Dios. Aquí la Escritura dice que Él eligió ¿a quiénes? A los que Él quiso. No dice, y de pronto los discípulos dijeron: pues vamos a ser apóstoles, vamos a elegir a Jesús. No. Entonces la expiación limitada está hablando con referencia a la salvación. Obviamente estos apóstoles fueron salvos a excepción de Judas, pero esa expiación es limitada, es decir, el Señor está mostrando que elige a un pueblo, como en el Antiguo Testamento eligió a Israel, al resto no, hermanos. No quiere decir que alguna persona que no sea cristiana hoy no vaya a ser salva. Ninguno de nosotros nacimos cristianos, ni aún los bebés que están con nosotros nacen cristianos. Vienen con la iglesia, asisten al culto, pero ninguno nace salvo, ninguno nace cristiano. Hemos dicho: ay, qué bueno, ya nacieron cristianos. No, hermanos, ellos van a tener que pasar el proceso también salvador. Van a tener que pasar por todo, hermanos, que el Señor los rescate del lugar en donde nos rescató, y oramos por la salvación. Lo que a mí me da paz es de que si tú y yo somos salvos, nuestros hijos amados probablemente la tienen más asegurada que cualquiera de nosotros. Entonces, estas doctrinas, amados, que podemos ver aquí son claras. Hablamos de la soberanía para elegir, de la elección incondicional. Elección incondicional, ¿qué está diciéndonos? Elección incondicional. ¿Qué dice esta doctrina? Que Dios eligió no por quienes eran, sino porque Él quiso escogerlos. Eso es maravilloso para ti y para mí, hermano. Es maravilloso porque si nosotros nos esforzamos para que el Señor nos salve, nunca nos va a salvar. Dime, levanta tu mano si en esta semana cometiste pecado. ¿Sabes que Jesús murió por tus pecados? ¿Sabes que Él te pide que aborrezcas tu pecado? ¿Sabes que Él te dice que no tengas amistad con el mundo y todo eso? Si todos nosotros hemos cometido pecado. Mas sin embargo el Señor nos cubre, amados. El Señor nos guarda. Su sacrificio fue para propiciar la ira de Dios. Él fue el propicio. Es la propiciación. Propiciación es que apaciguó toda la ira de Dios. La llevó sobre Él para que no viniera sobre nosotros, que por fe somos salvos. Por fe. Obviamente tenemos que dar fruto, porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la expiación limitada habla de un número de personas, y la elección incondicional habla que Él elige a los que Él quiso. Si te fijas, todas las doctrinas de la gracia van de la mano, una tras otra. Todas están relacionadas, hermanos. Todas absolutamente están relacionadas. Obviamente encajan perfectamente con los atributos de Dios. Hablando de la santidad, cuando hablamos de soberanía, hace poquito tiempo hubo ahí más o menos un malentendido, y la soberanía de Dios nos está diciendo que Él es absolutamente soberano, pero el resto de sus atributos nos dan a entender que Él no tiene que ver absolutamente nada con la maldad. Es decir, si tú piensas que te asaltaron y te acuchillaron porque Dios le dijo al asaltante en su soberanía: asáltalo y acuchíllalo, estás completamente equivocado. Recuerda que la palabra dice que Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado. Dios conocía que te iban a asaltar y te iban a acuchillar. Claro, por supuesto. El hombre va solo a hacer el mal. Dios sabía que eso iba a pasar. Dios predestinó ese acontecimiento, pero no ordena al pecador que accione el pecado. Eso lo hace el tentador. Más sin embargo, el mismo tentador, Satanás, tiene que someterse a la soberanía de Dios.
Cuando nosotros hablamos de que el diablo tiene poder propio y una voluntad también para hacer lo que él quiera, estamos dándole un papel soberano a Satanás. Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnisciente ni es todopoderoso. Quiere decir que aquellas iglesias que se la pasan reprendiendo y atando a Satanás, pues imagínate, están diciendo, hoy está Satanás aquí, pero también está en África, también está en China, también está en otro lugar, y lo chistoso que lo atan, y luego Satanás se desata, y luego lo vuelven a atar en otro lugar, y en otro lugar hacen de Satanás un Dios, porque le dicen, Satanás es soberano, Satanás es omnipresente, Satanás es omnisciente, y nada de eso, amados. Satanás está en un solo lugar, y supongo que está en un lugar en donde sí hay mucho padecimiento y mucho engaño. Gloria al Señor que Satanás no está aquí con nosotros, amados. Está vencido, pero sigue molestando, así que no cantes la victoria día con día. Entonces, estas doctrinas de la gracia, a mí me gustaría que las lleves en mente y las veas en estos pasajes del Evangelio de Marcos. Después subió al monte y llamó a los que él quiso, soberanía y elección incondicional. Llamó a los que él quiso, no llamó a los bonitos, a los fuertes, a los que hablaban bien, no, llamó a los que él quiso, solamente a los que él quiso. Amén. Soberanía, y estableció a 12, número limitado, expiación limitada. Estableció a 12 para que estuviesen con él. Es un llamamiento eficaz porque dice, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad, pero llamó a los que él quiso y los estableció, quiere decir que los nombra y ellos continúan siguiendo a Jesús. Entonces, cuando el Señor nos llama, hermanos, nos llama para ser salvos, es decir, comienza el proceso salvador y termina. ¿Recuerdan Romanos 8:30? ¿Qué dice? A los que antes conoció, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Ojo, amados, esto tiene un problema. Hay muchos que creen que la gracia en automático, al tú creer supuestamente, te deja allá fuera de peligro. Hay muchos que no se congregan, que no oran, que no tienen comunión con la iglesia, que no tienen absolutamente ninguna obra de ser salvos y dicen, yo soy salvo. No, aquí dice, hermano, que Él predestinó a 12 y que Él los estableció. ¿Qué es establecer? ¿Alguien puede decirme? ¿Mande? Él establece, es como cuando uno pones un negocio de algo, estableces un negocio. Esto es muy importante saberlo. ¿Puedes apagar el monitor, hermano, por favor? Es el volumen, ya lo puedes apagar, el volumen blanco está del lado derecho. Dice monitor volumen, perdón, hermanos. Entonces, no porque el Señor nos haya predestinado y nos haya, perdón, no son las bocinas, no, ok. Listo. No porque el Señor nos haya predestinado y su gracia sea gratuita, quiere decir que estamos fuera de accionar en cuanto a obras. No, amados. Quiere decir que aquellos que Él llama, establece como discípulos y sus discípulos dan fruto. Cuando una persona dice que es salva y no da frutos, está engañado, hermanos. Eso no quiere decir que no vaya a ser salvo, pero probablemente el Señor aún no ha comenzado a hacer la obra en él. ¿Cómo va a comenzar a hacer la obra en él? ¿Cómo va a establecerlo? Con la autoridad de su palabra. Por su palabra. Y el salvo se va a dar cuenta, obviamente, que está en ese proceso salvador o dentro de ese orden salutis, el orden de la salvación, porque su vida comienza a dar un cambio. Es decir, ha nacido de nuevo. Es una persona que ahora desea estar con Jesús y está establecido en cuanto a su fe. Esa es una señal hermosa. No vamos a entender jamás cómo es que actúa la soberanía y la responsabilidad, que van juntas pero no pegadas. El Señor nos salva por gracia, pero el hombre se pierde por sus obras. Anótalo.
El Señor nos salva por gracia, pero el hombre se pierde por sus obras. Es decir, hay responsabilidad de actuar en el hombre. Amén. Salgamos ya de esto de las doctrinas de la gracia. El Señor, amados, establece a 12 apóstoles. Dice la Escritura que después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Los llama y ellos van atentos al llamado. Eso lo vemos en la resurrección de Lázaro. El Señor lo llamó y fue. ¿Y por qué comparó a un muerto con estos hombres? Porque la Biblia dice que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Todos los hombres muertos en sus delitos y pecados. Cuando Jesús les llama, les da el poder de vida para que ellos puedan responder y vayan. También dice el versículo 14 que los establece para que estuvieran con Él. Eso es importante. ¿Tú quieres saber si eres establecido como cristiano? Yo te diría, ¿estás con Jesús? Tú puedes decir, sí, claro, en mi casa. Estoy con Jesús en mi trabajo, en toda hora, en comunión con Él. No, amados. Recuerda que a los 12 los llamó para que dejaran y estuvieran con Él. Tú y yo como iglesia y las iglesias en todo el mundo están obligadas, por gracia, a dejar ciertas cosas que los separan de la iglesia. Estamos obligados nosotros a comenzar a cambiar esto o aquello por asistir a la iglesia, por discipularnos, por estar creciendo en el Señor. También el versículo 15 dice que les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Recordemos que este tipo de dones en los apóstoles son dones extraordinarios. Hay muchos hermanos y a lo mejor alguno entre nosotros que piensa que los dones extraordinarios siguen activos. Es decir, que por el hecho de ser cristianos, tú y yo podemos echar fuera demonios, sanar personas y que mi sombra levante un muerto. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque podríamos intentar o ir en contra de la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que Dios no siga haciendo milagros. Dios lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, es el mismo. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a pedir por milagros. Claro que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. También sigue habiendo gente endemoniada. Lo acabamos de ver hace poquito tiempo, hermanos, y el domingo lo platicábamos y vimos cómo se manifestó. Que es raro verlo en la iglesia reformada, casi no se habla de ese tema, pero eso no quiere decir que los demonios ahí estén. Mas sin embargo, los dones extraordinarios de los apóstoles estaban siendo cedidos a ellos porque, una, importante, ellos tenían que establecer la iglesia. Ellos eran el fundamento de la iglesia, el cimiento, y de ahí partimos nosotros. No había un Nuevo Testamento escrito. Ellos tenían que actuar a la manera de Jesús para que las multitudes escucharan lo que tenían que escuchar. ¿Recuerdas por qué seguían a Jesús las multitudes, hermano? Por los milagros, por la comida, por ver a ver qué les iba a dar. No era exactamente lo que Jesús quería, mas sin embargo fue dado para que ellos estuvieran. Es decir, el Señor Jesús permitió esa conveniencia de las personas. Al final de cuentas sabía que a los que les hablara que eran suyos iban a ir a Él, y aquí lo vemos también, ellos fueron a Él. Entonces, esto se trata de una formación de un pueblo nuevo, hermanos. El Señor viene a establecer su nuevo pueblo. Jesús sube al monte. Es importante empezar desde ahí. Esta es una clara señal, amado, de las grandes decisiones de Dios para con su pueblo. ¿Por qué? Porque grandes decisiones que Dios tomó las hizo arriba, en la cima de un monte. Podríamos ver en el Antiguo Testamento, para que recuerden, en Éxodo 19:20. Éxodo 19. Dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Miren más adelante en Éxodo 24, versículos 12 al 18. ...24, 12 al 18.
Entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Tú crees que es un acontecimiento importante la ley en las piedras? Imagina, hermano, la ley de Dios fue dada arriba. El Señor Jesús hace lo mismo. Es Dios, toma su decisión arriba de un monte. Tal vez el Señor Jesús sabía que este era un motivo importante para subir. Y subió, era un motivo importante, claro, porque era el fundamento de la iglesia. Su nuevo pueblo, hermanos, iba a ser formado. El Señor Jesús recuerda cómo después en Marcos 2, 1 y 2, que después de una larga jornada de milagros, el Señor Jesús fue a solas a orar, a buscar. El Señor Jesús, siendo Dios, nos pone el ejemplo a nosotros de cómo debemos tomar decisiones. Y de hecho, el sermón de hoy tiene un título que no les dije antes: es llamados a ser como Él. Llamados a ser como Él. Lo que el Señor Jesús vino a decirnos es: quiero que sean como yo y quiero que hagan las cosas como yo. Entonces, amados, en esta primera porción Jesús sube al monte, y tal vez este es un motivo importante por el cual Él subió. O tal vez también puede ser con la finalidad de que todos pudieran ver lo que Jesús iba a hacer. Eso es muy probable, de que el Señor Jesús quería que todos vieran en las alturas lo que iba a hacer. Lo quería hacer públicamente. Y obviamente lo hizo Él. Después de que estuvo arriba, hermanos, dice el Evangelio de Lucas que estuvo orando durante toda la noche, como bien sabemos que el Señor lo hacía. Y después de orar, llamó a los que Él quiso y estableció a 12. Este principio, amados, nos plantea algunas preguntas que a lo mejor tú te has hecho. ¿Por qué a 12? Si había más para elegir, como sabemos, ¿por qué crees que elige a 12? ¿Había gente para elegir? Por supuesto. Mira, vean a Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Había gente que había estado con Jesús. Recuerda que eran multitudes los que le seguían. Entonces, ¿por qué elige a 12? ¿Habrá algo intencional con el número 12? Hay muchos que de pronto se desvían y entran a la numerología y quieren explicar de una manera con los astros y todo eso, ¿por qué 12? Pero es más simple de lo que podemos imaginar. Las respuestas a estas preguntas y las claves para entenderlo tienen que ver, amados, con el pueblo de Israel. Detrás de poner un número en este grupo de discípulos no es por las horas del día y todas esas cosas, no, sino que hay una clara intención. Número 1, limitar el número. Hablábamos de la expiación limitada. Él limita el número, pero del otro lado, esto va enfocado a las raíces de la historia de Israel. Este símbolo de 12 es obvio para los judíos. Ellos podrían entenderlo, o lo entendieron aquellos que fueron convertidos al cristianismo. Los hijos de Jacob, de los que se derivan las 12 tribus que constituyen en la totalidad de Israel. 12 tribus en Israel, en las cuales el Señor está pensando en establecer su nuevo pueblo, como estableció alguna vez las 12 tribus. ¿Recuerdan que Apocalipsis dice que estaban los 24 ancianos, 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles? Entonces, en Mateo y Lucas, la referencia a Israel es explicada cuando Jesús promete a los 12 que se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso lo podemos ver en Mateo 19:28 y en Lucas 22:30. En Apocalipsis, como te decía, vuelve a aparecer la relación entre las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Los apóstoles aparecen de la manera gloriosa como cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 apóstoles son los cimientos, la esposa del Cordero.
y los 12 patriarcas como las puertas de la ciudad. Los 12 patriarcas son las puertas a lo que habría de venir. Supongamos, son las 12 puertas a la ciudad y los cimientos de la ciudad son los 12 apóstoles. Ese es el motivo por el cual, entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que la importancia de este pasaje radica en el hecho, amados, de que Jesús estaba formando un nuevo pueblo. No estaba desechando a su pueblo Israel, lo estudiamos ya en Romanos, sino estaba formando un nuevo pueblo. Y de la misma manera que en otro tiempo lo había hecho con Israel, escogiendo a 12 patriarcas, ahora escoge a 12 apóstoles para la formación de su iglesia y su nuevo pacto espiritual. Ese es el motivo, hermanos, de que sean 12 apóstoles. Ahora, ¿cuáles eran las características de este nuevo pueblo? Si realmente estos 12 eran las primeras piedras que el Señor eligió para su nuevo edificio, debemos pensar o podemos pensar en algunas de las características que ellos tenían. ¿Cuáles eran las características que ellos tenían? Esto es muy importante para aquellos que confían o creen que hay apóstoles hoy en día, nuevos apóstoles. Esto es muy peligroso, hermanos. Característica número 1, Marcos 3:14. Dice, y estableció a 12, ¿para qué, hermanos? Para que estuvieran con él. Es decir, establece a 12 para que permanecieran con él. Número 1. Número 2, Marcos 1:14 al 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ellos habían creído en el reino de Dios, en el reino que él anunciaba. Era otra característica. Estos permanecían con él desde el inicio y también obviamente nos dice que habían creído. La renuncia a todo lo que tenían por estar al lado de él es la evidencia más clara. ¿Recuerdas que en el caso de los primeros elegidos pescadores, en el caso de Pedro y su hermano, no tenían mucho que dejar, más tenían buen trabajo? Pero en el caso de los otros dos, se habla que tenían empleados, eran comerciantes importantes y ellos dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Entonces, la permanencia era algo importante. También vayamos a Marcos 4:10. Hay mucho más de dónde ver, pero estoy tratando de no salir tanto del Evangelio de Marcos. Marcos 4, 10 y 11. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Entonces, eran formados por el Señor acerca de los misterios del reino. No eran únicamente al azar, sí había características que obviamente tenemos que saber y recordar que estas características eran posibles porque el Señor les había llamado y les había dado el poder para hacerlo. Entonces el Señor Jesús da una instrucción diferente para los de afuera que para los de adentro. Es otra característica. También otra característica es que les dio una misión frente a los de afuera, como podemos ver en estos pasajes más adelante, versículos 14 y 15. 12 para enviarlos a predicar con autoridad para expulsar demonios. Entonces las características del nuevo pueblo, amados, aunque son gente que fueron elegidos incondicionalmente, ya tenían algunas características desde el llamado. Eran servidores de Jesús. Vimos que colaboraban con las tareas materiales concretas. Por ejemplo, recuerdan el domingo pasado que tenían una barca lista. Podemos ver más adelante en Marcos 3:9 que van y preparan un burrito ahí para que el Señor entre de una manera triunfal. Los envía también para preparar una habitación para la Pascua. También los envía a que lo ayuden a distribuir el pan. Era gente que colaboraba en el ministerio.
Era gente que estaba colaborando con él. Y otra característica importante es que les dio a ellos la autoridad de ser el fundamento apostólico. Entonces, ¿por qué digo que no hay más apóstoles hoy? Por estas características. Ellos estuvieron en su bautismo, ellos lo siguieron, ellos servían, ellos abandonaron cosas, ellos lo vieron, fueron discipulados por él. Y ellos son el fundamento. Fundamento, hablamos de cimiento. ¿Quién sabe de construcción? ¿Cuántas veces se pone un cimiento para una casa? Una sola vez. No se puede poner cimiento sobre cimiento. Entonces hay algunos hombres que no les basta el título de pastor y se nombran apóstoles. Lo más curioso que estos apóstoles dieron su vida por el Señor y estos nuevos apóstoles no se atreven a dar absolutamente nada, sino únicamente a recibir. Sería muy raro que un hereje como Cash Luna o Maldonado o esos hombres que se autodenominan pastores los vieras predicando en las calles, en lugares de peligro o en hospitales o en cárceles, ¿no? Ellos son dioses y se han ido por otro lado. Obviamente esta es una característica de un falso profeta anunciado previamente por el Señor. Si tú crees en ellos o ves a alguien que los escuche y consume de sus herejías, dile que huya, que se arrepiente y huya de inmediato. Entonces, también sería una equivocación, amados, reducir estas afirmaciones a la doctrina apostólica, porque los hombres nos enseñaron también el tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo. Es decir, sería una locura decir que los apóstoles que habían estado con él, que fueron llamados, son los únicos que deben de abandonar cosas y seguirlo y ser discipulados. No podemos reducir esto a la doctrina y a la práctica apostólica. Este llamado a abandonar las cosas y seguirlo es para todos nosotros. Este llamado es para ti y para mí. Este llamado, amados, no es únicamente apostólico, sino es un llamado para todos los cristianos. El Señor Jesús dice que seamos como Él. Ojo, la Escritura dice que el discípulo no puede ser mayor a su maestro. Definitivamente no. Pero sí dice que podemos ser como Él. No mayores, sino que podemos ser como Él. Podemos imitarlo a Él. ¿Podemos imitar a los apóstoles? Claro, el viernes pasado estudiábamos eso en casa de hermana Adri, que el apóstol Pablo invita que imitemos su fe, imitemos su servicio para caminar en un camino seguro. Por eso los pastores, amados, se enfocan en exhortar a la iglesia que asista al discipulado, porque es una característica de los verdaderos seguidores, que se discipulaban. Tú no puedes discipularte en casa solo, no te autoengañes. El discipulado es en grupo, es permanecer con Él. Cuando una persona se discipula por su propia cuenta, cae en la herejía. Y normalmente en las iglesias de hoy en día que se han salido del camino es porque se dejaron de discipular ellos de manera grupal con la palabra de Dios y comenzaron a tener sus propias interpretaciones, su propio Talmud, que estábamos hablando domingos atrás. Entonces, amados, muchos son los que le siguen. Pero ¿qué pasa con esos muchos? A diferencia de los pocos que están con Él. Mira Juan 6:60. Al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estos discípulos que escuchaban la palabra del Señor como dura y aquellas cosas que eran como de mucha exigencia, ellos decidían mejor irse y abandonarlo. Las multitudes y los muchos, como hoy en día en la iglesia, prefieren estar de lejos a comenzar a apostar todo para el Señor. Y el llamado para el verdadero discípulo es dejar, hermanos, dejar. Jesús no está hablando de multitudes, sino está hablando de discípulos, personas que prefieren a Él sobre todas las cosas. Hoy yo te preguntaría, ¿tú prefieres a Jesús sobre todas las cosas? Si tú dices amén, pero no lo reflejas manifestando el amor por los hermanos, por el servicio, por el discipulado, por las reuniones, por todo eso, no es creíble. Por lo tanto, te invito a que te arrepientas y lo pienses 2 veces.
Estos hombres en verdad fueron llamados y los siguieron para permanecer con Él, para estar con Él, para abandonar todas las cosas y deleites que tenían, dejarlo en un segundo término. Recordemos que también Jesús no quiere tenernos en un monasterio, encerrados, exiliados, sin salir. No, el Señor quiere que salgamos. Está diciendo esta escritura que para que vayan y prediquen el Evangelio. Pero quiere que permanezcamos en sus cosas, en la doctrina apostólica, hermanos. Jesús no está hablando de multitudes en estos pasajes, sino está hablando de personas que lo prefieren a Él sobre todas las cosas. Amados, el problema en la vida cristiana tibia no es Satanás. El problema en la vida cristiana tibia no es el enemigo y sus acechanzas. El problema en la vida cristiana tibia eres tú y soy yo. El Señor Jesús nos ha llamado y nosotros ponemos resistencia temporal. Hablamos de una gracia irresistible. El Señor Jesús nos llamó y nos dice, domingo a domingo, y los viernes y los miércoles, dejen todo y síganme. Valgo la pena. He venido a morir por ustedes. Les he llamado y les he dicho lo que tienen que hacer. Pero la mayoría, como multitudes, nos acercamos a Él para recibir y no para dar. Y yo creo, amados, que se basa mucho en la lógica limitada que tenemos hacia las cosas del Señor. Creemos que nuestra lógica es igual a la lógica de Dios. Creemos que mi señorío es aceptado por el Señor y aún que puedo tener una vida siendo soberano en mis decisiones, en mi actuar, en mi discipulado, en mi caminar, en emprender mis negocios, mis cosas, todo, amados. Amoldamos nuestro cristianismo a nuestras propias doctrinas, cuando todo está establecido aquí. Estudiábamos el viernes. ¿Quieres que el Dios de paz esté contigo? Haz las cosas que el Dios de paz te pide que hagas. Es por eso que la iglesia sufre tanto de falta de paz. ¿Qué hago, pastor? Estoy batallando, fíjate que traigo este problema, fíjate que traigo el otro. En resumen, como un doctor que ve el iris, que no sé si sean doctores en verdad, yo puedo decir, sí, hermano, es que no te disipulas, es que no vas a las reuniones, es que no oras con la congregación, es que no lees la Biblia. Entonces, si hago eso, se terminan mis problemas. Tu tipo de problemas sí, para que empiecen otros tipos de problemas ahora por el cristianismo, que probablemente sean más fuertes. Pero tus problemas, por el orgullo, por la soberbia, porque no salen las cosas como quieres, y esas cosas son problemas de un pecador que no se quiere someter al señorío del Señor. Es que hoy no puedo porque es que tengo unas cosas que hacer. No puedo. Yo insisto y pregunto, ¿es Jesús acaso más importante que tu familia, que tu trabajo, que tu hijo, que tu hija, que tu padre, que tu escuela, que tu ropa, que tu dinero, que todo? Sí. Entonces, no pongas más que esas cosas de pretexto para hablar de las cosas de Dios. Es simple. Lo que el Señor quería de los discípulos es que estuvieran con Él. Lo que el Señor quiere de nosotros es que estemos con Él. Eso que tanto no te gusta que yo te exhorte a hacer. Hermanos, discipulen, vengan al discipulado. Abran sus casas para la reunión. No te acostumbres a abrir tu casa cada 6 meses, porque son tantas reuniones que te toca cada 5 meses. Y en la tuya si estás, pues es tu casa, pero en las demás no. Discipúlense, hermanos, vengan a la oración. Lleguen temprano al culto. Busquen las cosas de Dios, evangelicen, prediquen, lean, hermanos, por favor. Esas cosas que no te gustan, que parece como cuando un padre insiste al hijo el hacer o no hacer, portarse bien, etc. Esas son las cosas que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. ¿Por qué crees que el Señor Jesús quería que estuvieran cerca de Él? ¿Quién podría decirme, hermanos? Para que lo conocieran mejor. Para que lo conocieran mejor. ¿Qué más, hermanos? Para que aprendieran de Él. ¿Sabes cuál es lo más importante de lo que el Señor quería? El Señor quería que estuvieran con Él para que aprendieran a sufrir juntamente con Él a causa del ministerio. El Señor Jesús quería que sus discípulos permanecieran con Él para que sepan cuáles son los sufrimientos del ministerio, pero también cuáles son las bendiciones del ministerio. Tú no vas a experimentar qué realmente quiere decir ser cristiano hasta que trabajes como cristiano. No que digas cristiano,
No que te digas discípulo, que seas discípulo. Y las características están aquí: que permanezcan con Él, que estén activos en servicio. Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Pastor, hermanos, diáconos, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué falta? ¿Qué puedo hacer? Como aquellos que preparaban la barca, como aquellos que llevaron el burrito, como aquellos que fueron a una casa desconocida, siguiendo un desconocido para arreglar el lugar de la cena del Señor. Estar prestos, discípulos, listos para enfrentarte con una persona que no es cristiana y sacar el Evangelio, no para contienda, sino para salvación. No como legalistas señalando su condenación, sino señalando al Rey de Reyes, aquel que vino a enseñar a los legalistas cómo hacer las cosas. Ese es el verdadero discípulo. No nos vayamos más al fondo de las cosas, sino en tu vida, en tus quehaceres diarios, conforme a los dones que tú has recibido del Señor, por el llamamiento que Él ya te hizo antes. Debe de haber una respuesta. El estar cerca del ministerio es también aprender que el ministerio no es sacarnos de problemas, sino meternos en problemas, porque el mundo está tan lleno de pecado, que tú, siendo luz y sal, no eres aceptado. Es como decía Charles Spurgeon, que lo compartimos mucho: somos tan salados que la gente nos escupe. Y es como les compartía el otro día: entre más discípulos, más cristianos seamos, más luz seamos, más moscas van a venir, y entre más salados seamos, más nos van a escupir. Tú te das cuenta que estás caminando en Cristo bien como discípulo cuando te das cuenta que tu sufrimiento ya no es por tu pecado, sino tu sufrimiento es por creértela demasiado. ¿A poco sí, pastor? ¿A poco sí estar en Cristo sufrir? Claro. ¿A poco no sufres de saber que ya no puedes andar en tus borracheras? ¿Que ya no puedes estar consumiendo pornografía como lo hacías? ¿Que ya no puedes adulterar como tanto te gustaba? ¿Que ya no puedes robar, evadir impuestos, odiar, maldecir, no perdonar? ¿A poco no sufres? Claro que sufres, porque es pedirle a la carne que no haga lo que tanto le gusta. Es un sufrimiento, amados, ir a las reuniones de oración, abrir la puerta, someter tu carne a ser hospedador, a ser generoso, a perdonar al que no te ama. Es difícil, la carne sufre, la creación misma gime por ello, hermanos. Aún así el Señor dice: vengan a mí, aprendan que yo soy manso y humilde. Aprendan que a mí me van a pisar, me van a latiguear, me van a apedrear, me van a escupir, me van a abandonar. Aprendan, y yo les estoy enseñando, siendo Dios, sin necesidad de venir a sufrir, les pongo la muestra. Es impresionante. Segunda de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre las penalidades como buen soldado de Jesús, buen soldado de Cristo. Espérame, ¿cuáles penalidades? A mí no me vendieron eso en la iglesia en la que iba. A mí me dijeron que al contrario, que como Josué, todo lo que tocara iba a prosperar. A mí me dijeron que si estaba con Cristo nadie iba a pasar. No, yo creo que les está yendo mal ahí en la iglesia cristiana bíblica. Jesucristo es el Señor. Oye, en lugar de que sean más son menos. Hermanos, sufrimos penalidades como soldados de Jesucristo por hacer lo que Él dice que hagamos. No somos amados, somos odiados. Y no nos gusta. En ocasiones el mensaje en este púlpito quisiera cambiar e ir a un mensaje positivo que te anime para que sigas estando en el mundo con un cristianismo mediocre y te sientas bien cristiano. Para que al momento que venga el juicio, amados, nos despertemos en el fuego en lugar de despertarnos en el reino. De ninguna manera en mí no va a quedar, ni en el pastor Emanuel, ni en ningún hermano diácono que predique en este púlpito. Antes muertos, amados, que herejes. Trae consecuencias. El llamado de los 12 fue: vengan a mí y aprendan de mí cómo sirvo, cómo perdono, cómo amo, cómo oro y cómo sufro, amados. Gloria al Rey. Ahora, qué temor saber que es soberano y que aún Él es el que va a permitir tu prueba y la mía. Qué temor tener un Dios que nos va a probar. Qué terror saber que Él nos puede quitar un hijo
o hacernos padecer pobreza. ¡Qué terror! ¡Qué bendición, amados! Porque si Él nos envía pruebas es porque nos ama, y si nos envía pruebas es para pulirnos, y si envía pruebas con Él las vamos a pasar y cada vez vamos a ser más parecidos a Él. El rey de las pruebas es Jesús, experimentaba un quebranto, hermanos. Suena raro, pero a veces deberíamos orar: Señor, humíllame y mándame una prueba para entender. Pero eso va a suceder hasta que entendamos cuál es la condenación eterna, cuál es el pago del pecado, qué es la consecuencia de una vida tibia. Podrías decirme: no, pero la salvación es por gracia, no es por obras, que me estás confundiendo. Insisto, un salvo por gracia da obras de gracia también. Sufrir penalidades como cristianos, eso lo pensaron los discípulos amados, claro que sí, pero también ellos sabían lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos en capítulo 8, versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Si van a sufrir, si van a padecer, si va a pasar, vas a sufrir el no poder consumir del mundo. Sufren los jóvenes el tenerse que alejar de las modas, del lenguaje, de la música que ofende y está hablando de cosas que no edifican en lo absoluto, no por la música como tal, el contenido, la moda, la sensualidad que llama la atención de los jóvenes, aún de los adultos, el lenguaje, la plática, la maldición de la boca, el noviazgo, la sexualidad. Claro que sufres al estar resistiendo a lo que más le gusta a tu carne. Pero el Señor Jesús quiere que estemos con Él para que aprendamos y digamos: no, sí se puede. Y todo para gloria suya, como decía el pastor Emanuel, todo para gloria suya, no es por mí en particular, sino es porque Cristo lo pide y Él es el Señor. Y si lo logramos, no va a ser porque nosotros fuimos muy buenos para lograrlo, sino porque Él nos sostuvo en su gracia para poder obtener lo que Él mismo quería de nosotros. El Señor Jesucristo no elige personas por lo que son, sino los elige por los que Él les va a hacer que sean. Qué tremendo, hermanos. En Lucas 14:33 dice una de las declaraciones más terribles que hemos leído, pero no sé si tú ya comprendiste bien. Me estoy deteniendo precisamente en el llamado, amados. Lucas 14:33. Lucas 14:25 primero, hermanos. Dice: grandes multitudes iban con Él, pero volviéndose, sabiendo que eran multitudes, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué más falta para entender? Ahora, ¿el Señor Jesús quiere que odiemos a mi padre, a mi madre, a mi hijo? No, Él dice que honremos a padre y madre, que no hagamos que nuestros hijos se desesperen por disciplina. No está diciendo eso, hermanos. Lo que está diciendo: entiendan que si tienen un amor por arriba de mí, una necesidad por arriba de mí, no son dignos de ser mis discípulos. Si tú amas más tu tiempo, tu espacio, tu descanso, tu casa, tu película, tu revista, tu libro, que están en las cosas del Señor, tú no puedes ser su discípulo. Aquí lo más tremendo es que nadie puede, solo aquellos que van. Es un misterio cómo funciona la responsabilidad del hombre, que únicamente es activada en el momento que Dios llama. Es decir, ningún hombre puede hacer las cosas que Jesús quiere que hagan a menos de que Jesús le llame primero. Pero a ti ya te llamó, a mí ya me llamó. Nosotros tenemos que responder, amados, al llamado. Tenemos que ir, tenemos que dejar de resistir la gracia irresistible, tenemos que rendirnos, tenemos que caer a sus pies, tenemos que ir en pos de Él, no podemos evitarlo. Tenemos que ser como el hijo pródigo, ya nos llamó, nos nombró hijos por Cristo Jesús.
Pero nos fuimos, amados. Estamos en otro camino. ¡Hey, tu hijo pródigo! Regresa a la casa de tu padre antes que comas algarrobas. Regresa con tu padre antes que comas alimento para marranos. Antes que sea algo que no puedas soportar y que te separe de Él por el resto de tus días. Debemos de regresar. Debemos de entregarnos a nuestras rodillas, hermanos. Caer sobre ellas y comenzar a decirle al Señor: Señor, quiero amarte sobre todo. Quiero necesitarte sobre todo. Quiero pertenecer a tu iglesia, Señor, soldarme a ella. Quiero estar seguro que cuando tú vengas por tu novia, yo esté dentro de la casa con mi lámpara encendida. Esto no quiere decir que odiemos, amados. No quiere decir que odiemos todo y a todos y que nos quedemos amargados y que pensemos que somos legalistas porque no podemos hacer nada. No. Lo puedes hacer todo, pero en Jesús, con Jesús. Que todo lo que hagas, lo hagas frente a Jesús. Y que todo lo hagas para su gloria. Esto implica muchas cosas. Esto es: toma tu cruz y sígueme. Esto es: deja todo y sígueme. Señor, pero tanto me gusta esto no va a edificar mi reino, déjalo. Señor, pero mi negocio de peces está prosperando, ¿después de qué voy a comer? Déjalo, tengo algo mejor para ti. Y todo está relacionado. ¿Por qué somos salvos, amados? ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, si el Señor me llama a dejar todo o amar menos a todo que a Él, y de pronto yo saco algunos pretextos, estoy diciendo: tú me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer, o me estás pidiendo algo que me va a meter en apuros, o aquel que llama a lo mejor a emprender una misión. Señor, pero ¿de qué voy a vivir? Qué ironía, ¿no? Él me envía, pero me pregunto: ¿y qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Luego ni hay gente, hay 5 hermanos, ¿cómo van a mantenerme? Todos ganan el sueldo básico. Mi estómago y mis cosas como ministro, ¿qué va a pasar? Si nosotros caemos, hermanos, en esos engaños, ¿cómo voy a discipularme si no tengo coche para ir al culto? Y luego es a las 8 y luego el último camión pasa y no, ¿cómo voy? No puedo. Entonces estoy diciéndole al Señor: Señor, estás bien, pero te equivocaste. Recuerda que yo no tengo coche, que yo no tengo dinero, que no tengo tiempo, que no veo de noche, que estoy enfermo. No, hermanos, Dios no se equivoca. Precisamente quiere que dejemos todo eso y que emprendamos una persecución al Dios Santísimo, que sigamos a Jesús, que nada de las cosas que tenemos estén por arriba de Él, amados, absolutamente nada. Que mi tiempo sea dedicado a Él, para que el compromiso sea fiel. ¿Y con qué objetivo está haciendo esto el Señor? Efesios 4:12-13 dice: para alcanzar la medida, todos por igual como cuerpo, miembros de del varón perfecto, o sea, de Cristo. Para que todos alcancemos la medida, para que todos seamos como Cristo, para que todos seamos como Él, para que todos podamos estar esperando al perfecto que es Cristo. Somos llamados a ser como Él. Y Él no nos está pidiendo algo que no podamos cumplir. Entonces debemos entender algo, amados. La obra en tu vida comienza cuando el Señor en su voluntad soberana te llama. Y este es un llamado totalmente poderoso, es decir, tiene la autoridad y la eficacia necesaria para que tú escuches. Tú hace algunos años no sabías que Jesús era el único Señor y Salvador. Probablemente hace algunos años veías a Cristo aún ahí crucificado y pensabas que ese Cristo colgado ahí era Jesús. Pero ahora tú ya sabes que Jesús es Dios. Ahora ya sabes que murió por tus pecados. Sabes que murió y resucitó y que va a regresar. El Señor te llamó. El Señor te llamó y su llamado es completamente poderoso y eficaz.
Entonces el llamado, amados, en el Nuevo Testamento lo podemos ver aquí como hombres escogidos. Somos elegidos incondicionalmente. Lo más hermoso de esto, que hay algunos de aquí que han sido ya impactados por la gracia y se sienten indignos de ser cristianos y no gozan del cristianismo. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo, siendo quien soy, caigo y caigo? No, mejor ya no voy a la iglesia, ya no voy a congregarme, soy un pecador. Eso es una buena señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Esa es una buena señal. Mas sin embargo no tienes que quedarte ahí. Tienes que recordar que el Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, te escogió así de maldiciente, así de adúltero, así de fornicario, así de ladrón, así de mentiroso, así de hipócrita, así de odioso. Es un llamado incondicional y es gracia eficaz. Quiere decir que el que comienza la obra la va a terminar, pero tienes que permanecer con Él. Tenemos que salir del autoengaño de decir, bueno, si es incondicional, si es gracia eficaz, si voy a ser salvo una vez y para siempre, entonces elegidos. No, hermano, el llamado es permanecer con Él, estar pegado a Él, lleno de fe. Señor, no hay nada para comer, pero sé que tú me vas a dar. No hay para pagar las cuentas, pero sé que tú me vas a dar. Señor, tengo un temor grande por esa situación, pero sé que tú vas a pelear por mí. Señor, sé que tú ves por mí, sé que tú me cuidas, sé que tú estás al pendiente de tus hijos. Sé que soy un pecador, sé que soy un perdido, sé que adultero, sé que soy mentiroso, que soy odioso, que no amo, pero sé que tú eres un Dios que ya pagó absolutamente por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, no me voy a quedar ahí, voy a seguirte, porque sé que tú incondicionalmente me has elegido, siendo quien soy, siendo quien eres. Él te escogió, no porque vio algo bueno en ti, aunque yo los veo hermosos a todos. Él no vio absolutamente nada en ti y en mí. Él únicamente se vio a sí mismo, diciendo: a los que el Padre me dio, nada ni nadie los arrebata de mi mano. A los que el Padre me dio, nada ni nadie los arrebata de mi mano. Y es por eso que Jesús, en extrema valentía, viene a vivir como hombre y a morir de la manera en cómo murió, y resucitar con poder siendo Dios mismo. Santo, santo, santo. La misma muerte no lo soporta, lo desecha, hermanos, de tan puro, de tan hermoso. Pero el llamamiento, hermanos, tiene una consecuencia en tu vida, y es seguir al Señor por simple y puro agradecimiento a su gracia inmerecida. Es por eso que vamos. No es porque yo pueda con la carga o tú puedas, no es porque hay algunos que son más cristianos que tú, sino hay algunos que se rindieron y van y lo siguen sin excusas. Hermanos, acaba de morir un misionero por una causa extra a la predicación del Evangelio. Él y su esposa fueron a Medio Oriente y vivían ahí, niños chiquitos, renunciaron a todo, se fueron iguales a ti y a mí. Ni más teólogos, ni con más tiempo de cristianos, ni con más Biblias en su biblioteca, iguales que tú y que yo, pero ellos sabían que había pueblo allá escogido por Dios, y ellos fueron. ¿Sabes que después de unos años que estuvo allá predicando, cruza la calle y lo atropellan? Y deja a sus esposas, sus hijos. En el nombre del Señor, que la esposa, supongo, ya tenía en mente que este llamado también tiene consecuencias horrendas, y que ella puede seguir en el camino del Señor. Lo más seguro es que ella ya lo sabía al irse a Medio Oriente a predicar el Evangelio con su esposa. Pero nosotros, amados, ¿qué es lo que hasta hoy nos está pidiendo el Señor como escogidos? ¿Te ha pedido algo? ¿Te ha pedido que le entregues a tu hijo o a tu hija? ¿Te ha pedido que dejes a lo mejor el empleo que tienes? ¿O te ha pedido ya que te vayas a alguna otra ciudad, algún pueblo? ¿Te ha pedido algo? No, ¿verdad? Creo que a la mayoría no. ¿Qué te pide? Permanece conmigo. Permanece aquí conmigo. Quiere discípulos. ¿Cómo formó a sus discípulos? Discipulándolos. 3 años enseñándoles cómo era caminar en Él, cómo era padecer como Él, cómo era servir como Él, amar como Él, perdonar como Él. Y eso lo obtienes únicamente por gracia, pero a través del discipulado.
Por eso los que más sirven, los que más dan, los que más se preocupan por los pastores de la iglesia, son aquellos que se discipulan. Son los que más aprenden del Maestro Jesús. El llamado del Señor no fue sobre ninguna base o algún mérito de ellos. El llamado del Señor no es sobre ninguna base ni cosas buenas tuyas y mías. Es lo más hermoso, Señor, de verdad me eliges a mí. Al más malo del equipo lo quieren para tirar un penal. Al peor bateador le dan el bat para batear, hermanos, la última jugada. O al cojo lo ponen a correr la carrera de 100 metros en la última competencia. No, hermanos, pero Dios sí. Con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados que hasta hoy tenemos, Él los conocía y Él aún así nos elige sin condiciones. Eso es fabuloso, que nuestro Señor nos sabe tanto, hermanos. Si nos elige, es por gracia y por misericordia. Misericordia no nos dio lo que merecíamos, sino por gracia nos dio lo que no merecíamos. Entonces, un punto importante es que ese llamado, como te digo, es vinieron con Él. Ojo que voy a decir algo aquí con mucho cuidado que tienes que llevar a la oración para entenderlo. El llamamiento de Dios es una obra conjuntamente con la libre conciencia del hombre para seguirlo. Escucha, el llamamiento de Dios es una obra conjuntamente con la libre conciencia del hombre para seguirlo. Algunos aquí de inmediato están pensando, ¿cómo? Espérame, no se puede. Para el hombre que ya lo llamó. Es decir, el Señor nos llamó y nosotros vamos a decidir por nuestra conciencia si a primera instancia vamos o no. Dime una cosa para que lo podamos entender. ¿Tú viniste al culto hoy aquí por tu propia voluntad? Dices, no, el Espíritu Santo me trajo. Y si no hubieras venido, ¿por quién sería? ¿Por el Espíritu Santo o por ti? Por ti, ¿te das cuenta? Es en conjunto. Yo voy a ir al Señor porque yo me esfuerzo, me levanto, soy valiente, oro, clamo, y aunque no quiero, tengo que ir. Sé que mi Señor me va a hablar, sé que mi papá me va a hablar, sé que mi esposo me va a dar amor a través de su palabra, sé que me va a corregir, sé que me va a confrontar, sé que me va a sanar, y tú emprendes el camino en pos de Él. ¿Recuerdas el pueblo de Israel? Muchos claudicaban, muchos discípulos se iban atrás también. ¿El Espíritu Santo quería que se fueran? Es ahí en donde caemos, amados, en el misterio de la soberanía absoluta y de la responsabilidad del hombre. Obviamente esto es únicamente para aquellos que ya escucharon la voz del Señor y sus ojos fueron abiertos. Una persona secular del mundo que no ha escuchado quién es Jesús y lo que ha hecho, no puede decidir por Él. Pero tú y yo sí. O sea, es decir, los apóstoles decidieron solo después de que Él los eligiera. Entonces, ¿por qué pudieron decidir los apóstoles? Porque Él los había elegido. Por eso los otros no pudieron. ¿Por qué? Porque no los había elegido. Lo que quiero que entiendas es que si tú no funcionas como discípulo, no le eches la culpa al Espíritu Santo. Si tú no caminas como discípulo y amas más las cosas del mundo, tus negocios, tus tareas, tu trabajo, lo que tengas, no le eches la culpa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya te habló a través del Evangelio. Jesús ya te dijo, hija, te amo, te perdono, ven y sígueme. Hijo, sígueme. Aborrece todo y ámame más a mí. Si tú no lo sigues, es tu responsabilidad. Aunque a fin de cuentas termines siendo salvo, aún siendo irresponsable. Salvo por elección incondicional y por predestinación. Pero qué gloria diste a Él. Y fuimos creados ¿para qué? Para dar gloria a Dios. Para que estuvieran con Él, otro punto importante. Estamos tratando de desmenuzar esos pasajes. Para que estuvieran con Él. No había nada más maravilloso en los hombres mismos que el único llamado de Dios. Es decir, lo maravilloso en ellos era que Dios los había llamado. Y no había nada más hermoso que su relación con el Señor Jesucristo, que eso es lo que hizo de esos hombres insignificantes, hombres grandes.
Ante el mundo, hermanos, esos hombres eran insignificantes, pero ante los ojos de Dios eran grandes por ser discípulos de Jesús. Por eso la Biblia dice que los más grandes en el reino tienen que ser los más pequeños aquí. Los que menos llamen la atención, los que más despreciados sean, los que menos respetados sean, los más ofendidos, los más odiados, los más perseguidos, esos por los que los hombres digan: ¿Qué eres? ¿Eres el pastor Charlie Velasco? Hombre, me has traído a alguien. ¿Ese es el evangelista misionero que vas a traer? No, hombre, varón, trae a alguien con canas. No, esos hermanos, ¿sabes como quiénes? Como aquellos que tú y yo no conocemos, y mucha gente no conoce, que mueren por predicar el evangelio, que nadie conoce. Es más, que sus identidades están protegidas, que no les importa si el mundo les da gracias o no. Lo que los hace grandes es su llamado. Lo que los hace grandes es quién es su Padre, quién los ha elegido. Imagina, hermano, que tú y yo pudiéramos comprender que fuimos elegidos por el Señor para que su Hijo nos comprara con su sangre. ¿Qué otro motivo necesitarías para alabar su nombre? A veces queremos que el mensaje en la iglesia cambie. Oye, pastor, siempre hablas de Jesús. ¿Qué otra cosa mejor tenemos por hacer y anunciar que Jesús? Podríamos pasar todo el resto de nuestros 100 años hablando de Jesús y eso sería suficiente. Podríamos predicar en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, y ahí quedarnos por la eternidad. Jesús es el alfa y el omega, el primero y el último. Jesús es todo, amados. No necesitas nada más que Jesús. Si profundizamos es para poder conocer a Jesús. Si profundizamos es para poder conocer a Jesús. Y si profundizamos para poder conocer a Jesús es para que tus rodillas caigan al suelo sabiendo quién es tu Señor, quién es tu Salvador y lo perdonador que es. Hermanos, ni tú ni yo podríamos ser salvos a menos de tener un Salvador como Jesús. Porque ningún otro ser creado, conociéndonos, nos ofrecería el perdón. Y tú lo sabes. Y Jesús sí. Y nos conoce bien. Entonces, al mismo tiempo, amados, podemos decir que no existe ningún servicio eficaz que no surja de una relación personal con el Señor. No existe ningún buen servicio, ningún buen ministro, ningún buen evangelista, ni ujier, ni diácono, ni misionero que no tenga una buena relación con Jesús. El servicio verdadero viene cuando tú conoces quién es Jesús, lo que Jesús hizo y lo que te pide. Que seas como Él. Ya no te importa si te ven, si te dan gracias, si predicas en la calle bonito y fuerte. No te importa, lo único que te importa es ver agradado a tu Señor, hacer las cosas como Él dice. Ese es el verdadero servicio y únicamente se logra estando de la mano con el Señor. En los estudios, en los discipulados, en la predicación dominical del viernes, del miércoles, todos los días que la iglesia se mueva, Jesús está ahí. Y tú, discípulo, tienes que estar también ahí. Tienes que estar también ahí. Insisto, no nos importa llenar los asientos. Lo que nos importa es que seamos una iglesia llena de verdaderos discípulos, no de discípulos imaginarios. Verdaderos discípulos van a ser más discípulos. Porque el verdadero discípulo hace lo que su maestro pide, y su maestro pidió: vayan y hagan discípulos. No vamos a tener de otra. Pero como un ciego va a guiar a otro ciego, como uno que no es discípulo va a poder hacer discípulos, es imposible. Al llamar a los apóstoles, como llamarnos a nosotros, el Señor nos envía inmediatamente a la obra. Primeramente quiere que estemos cerca de Él y después nos manda a la obra. Por eso el tiempo de algunos de nosotros no se ha cumplido en cuanto a una misión, en cuanto a salir, partir, comenzar. Porque si aún nos ahogamos en vasitos de agua, espérate cuando estés sirviendo de tiempo completo al Señor. En las profundidades de los océanos de persecución, de aflicción, de tribulación, de odio hacia tu contra, que se va a levantar. El Señor primeramente te enseña a pescar. El Señor primeramente te prueba. El Señor primeramente te enseña y después te envía. Recuerda que estos hombres, después de que fueron tocados por el Espíritu Santo y llenados de
jamás volvieron a negar al Señor. Estos hombres fueron capaces de morir por el Señor. Y muchos podríamos decir, amén, ¿quién muere por Jesús? Amén. Pero no morimos a la indiferencia, a la incredulidad, a la falta de servicio, de amor, de perdón. Es mentira. Si ponen una navaja encima de nosotros y nos dicen, a ver, dime que eres cristiano, probablemente muchos diríamos, no soy. Porque es que tengo mis hijos, ni modo de dejarlos. Señor, tú me comprendes, ¿cómo voy a morir por ti? Voy a dejar a mis hijos, ¿quién se va a encargar de ellos? Un acto completamente de incredulidad, el ateísmo práctico, como un sermón del hermano Héctor Bustamante. Si niego en lo poco, en lo mucho, no soy nada para el Señor. El verdadero discípulo se va a dejar enseñar y va a caminar conforme a la voluntad de Dios y no va a querer brincar las trancas de la A a la Z. El verdadero discípulo acepta la reprensión, la exhortación, la disciplina. El verdadero discípulo que está en constante pecado se puede externar aquí en la congregación y delante de todos exponer su pecado, y si es verdadero discípulo se va a quedar y va a humillarse y va a decir amén. Si es cierto, Señor, perdóname, y no va a huir de la congregación porque somos muy duros o somos muy malos. El verdadero discípulo va a soportar, amados, todo por su Señor. Al llamarlos, el Señor nos envía a la obra como a nosotros, pero primero esto ocurre hasta que estemos con Él y permanezcamos en Él para que aprendamos de Él. Entonces el Señor los llamó y nos llama a nosotros para que lo acompañemos constante e ininterrumpidamente. No es de un tiempo y luego otro no. Por eso los discípulos de Juan le dijeron cuando algunos se fueron, Juan, se fueron los nuestros, ¿por qué los dejaste ir? Juan les dijo, si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Se hubieran quedado con nosotros, estarían con nosotros. Los verdaderos discípulos no van a ser de un tiempo. ¿Por qué? Porque el ordo salutis, en base a la gracia irresistible o a la salvación de las almas de principio a fin por predestinación, no se interrumpe con nada. No se interrumpe con nada. Puede haber tropiezos, claro. Puede haber caídas, claro. Puede haber ruido, claro. Pero eso no nos va a frenar, porque nuestro motor es Jesús. Y vive, hermanos, nuestro Señor. Entonces, los llaman para acompañarlos constante e ininterrumpidamente. Otros van a venir, amados, y se van a ir. Las multitudes podrían estar presentes hoy, ausentes mañana. Ahí conocemos quiénes son discípulos, vienen, se van, no importa. ¿Por qué no viniste? Tuve una reunión, tuve esto. Bueno, amado, no me queda decirte otra cosa más que no eres un discípulo. Y ese es un problema grave, si te importa tu eternidad. No abusemos de la gracia, como dice el apóstol Pablo, para continuar pecando. Otros podrían ser irregulares y fluctuantes en su adhesión con Jesús. Pero estos 12 hombres, como los verdaderos discípulos, debemos de ser identificados porque nuestras vidas reflejan a Jesús. Nuestro tema es Jesús, nuestra plática es Jesús, nuestra obra es Jesús, nuestro orar es constante, nuestro amar, perdonar igual, y nos humillamos cuando nos equivocamos. Esto es la identificación. No la mucha letra en mi boca, no la elocuencia con la que hablo, nada de eso, sino mis obras, amados, reflejan que verdaderamente soy un hijo de Dios, un discípulo verdadero. Y lo más tremendo de todo, hablando de lo que estudiamos al principio, es que aún son capaces de morir por su Señor. No sé si hay alguien aquí que sea dispuesto ya a morir por su Señor, dar su vida, atravesar un tiempo de dolor por algún tipo de muerte a causa de la predicación del Evangelio, y tú sabes que no los están matando en una cámara de gas o en una inyección letal, sino matan a nuestros amados hermanos con sufrimiento grande. Y no sé si estuviéramos dispuestos. Si no estamos dispuestos, es que aún el Señor nos está enseñando para algún día estar dispuestos, y que Dios nos libre de una muerte así, amados. No es necesario morir así, pero qué glorioso sería poder entregar nuestra cabeza a causa del Señor Jesucristo. Qué glorioso sería, amados, que eso así fuera. Amén. Entonces hay una misión de los 12 después de que estuvimos escuchando esto. ¿Cómo son o qué características? ¿Cuál fue el llamado, la condición y todo eso? Y la misión de los 12 es enviarlos a predicar. Pero creo, hermanos, que nos vamos a detener un poco aquí para continuar después y estar meditando en esto y no irnos tan rápido. Habían sugerido hoy que hiciéramos un receso para continuar con otro bloque de predicación,
pero por ser el primer día en este lugar de reunión, demoramos mucho en el inicio del culto, entonces pasemos a hacer lo que sigue. Amén. Oremos esta tarde para que el Señor nos ayude en este mensaje y podamos buscar responder a su llamado. Amén. Amén. Oremos. Amado Rey, Señor, es tu palabra, Señor, la que nos ha hablado. Es tu voz, Señor, la que nos ha confrontado, pero también nos ha bendecido en sobremanera, Señor. No nos has golpeado únicamente, sino hemos sido golpeados y hemos sido sanados, recogidos, sabiendo que aún nuestras imperfecciones y pecados e inconstantes obras hasta hoy son borradas hoy mismo, Señor, por tu gracia, Señor, que hoy mismo tenemos la oportunidad de continuar, de no hacer caso más al ruido, Señor, que no nos permite concentrarnos en ti, Señor. Qué glorioso saber que eres tú el que hace la obra de principio a fin y que únicamente nosotros debemos de seguir. Danos el gozo como iglesia, Señor amado, para levantar otro culto semanal. Que los días miércoles que nos reunamos, Señor, podamos ser los mismos que estamos el domingo. Estudiemos a fondo tus doctrinas para conocerte hasta donde tú nos permitas. Que nuestra fe crezca, Señor, que nuestro gozo crezca, Señor, que tu palabra crezca en nosotros, que nuestro corazón esté lleno de ti, para que nuestra boca derrame tu nombre, Señor, amado en todo tiempo. Rey bendito, alabado seas, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por amarnos tanto hasta la muerte. Y gracias por hablarnos hoy, Señor, recordando que así como esos 12 discípulos fueron elegidos, esos 12 apóstoles, tú nos has elegido a nosotros. Así como ellos, Señor, no tenían nada bueno para que tú los eligieras, nosotros tampoco, Señor amado. Así como ellos, aún viéndote de frente, dudaron, Señor amado, y aún metieron su dedo en tu llaga para comprobar si eras tú, Señor. Así nosotros, conociéndote, te negamos y cometemos errores, pero aún con todo y eso, tú nos perdonas y nos levantas, Señor, y nos amas, amado Rey. Gracias, Señor, y aleluya a ti por siempre, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tú perfeccionarás tu obra en cada uno de nosotros y levantarás una iglesia gloriosa, Señor, pura, limpia, sin mancha. Y aquellos que están sumergidos en el vicio, en el pecado, Señor amado, en la mentira, en el odio, en la poca práctica, Señor amado, en el cansancio, en la enfermedad, en el odio, en los celos, en la contienda, Padre amado, en la pereza, serán impactados con tu palabra restauradora hasta que tengan un nuevo corazón, una nueva identidad como tus hijos, como tus discípulos, y te seguiremos juntos como cuerpo hasta el fin, Señor amado. Yo te doy gracias porque es tu voluntad y te digo amén en Cristo Jesús. Alabado sea el Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.